venido para ellos, pero ellos en un momento determinado estaban haciéndola a un lado. No la estaban recibiendo. No la estaban recibiendo. ¿Y qué dijo Pablo y Bernabé? Nos sacudimos el polvo de nuestras sandalias y nos vamos a los gentiles. Porque estos judíos de duro corazón no aceptan el mensaje. No la recibieron. Entonces la palabra de Dios debe ser recibida. Que en este 2017 tú escuches con fe la palabra y la pongas en práctica y que la estés recibiendo constantemente, cada día. La palabra de Dios tiene que ser recibida. Bien lo dice el mismo apóstol Pablo cuando escribe a su hijo Timoteo, a su hijo espiritual, en la fe. Dice de la siguiente manera en 1 Timoteo 1:15. 1 Timoteo 1:15 dice, palabra, ¿cómo? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. La palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios es digna y debe ser recibida por todos, decía Pablo a Timoteo. Sin embargo, los judíos de Antioquía, de Pisidia, desecharon la palabra de Dios. Y Pablo dice que la rechazaron porque no se juzgaron dignos de la vida eterna. Nosotros no solo debemos oír la palabra de Dios, sino también debemos recibirla. Santiago dice en el capítulo 1, en el verso 21, como dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Que recibamos con mansedumbre la palabra implantada. Es el segundo paso y más importante que solamente escucharla. Cuando el hombre no solo se limita a escuchar la palabra de Dios, sino también la recibe en su corazón, es como ella puede obrar en lo más profundo de su ser, y es así como ella realiza la obra poderosa en el corazón del hombre. Tenemos que recibirla. El apóstol Pablo, hermanos, daba mucha importancia a recibir la palabra de Dios con genuina sinceridad. Primera a los Corintios 15, versículo 1 y 2, él lo expresa ahí. Fíjese cómo dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Muchos hombres no son salvos. Y me gusta esto porque esta frase la dijo aquel gran predicador Moody. Él dijo esta frase, el predicador de L. Moody. Él decía, muchos hombres no son salvos por 12 pulgadas, decía él. Muchos hombres no son salvos por 12 pulgadas. ¿Por qué? Pueden oír la palabra de Dios, pero no pueden recibirla en su corazón. Y del oído al corazón hay 12 pulgadas. No sé si puede hacer usted que vaya a su casa, mídase del oído al corazón, a ver si son 12 pulgadas. Porque este pastor decía, si muchos no son salvos por 12 pulgadas, ¿sí? Pueden oír la palabra, pero no pueden recibirla en su corazón. Iglesia, además de oír la palabra de Dios, recibámosla con todo nuestro corazón. Que nuestro corazón sea esa tierra buena, donde la semilla de la palabra de Dios cae y produce fruto, no a 30, 60, sino a 100, al 100%. Quiera Dios que esta sea una realidad en este nuevo año. Amén. Tercera, no solo oír, no solo recibir, sino también la palabra de Dios debe ser glorificada.
La palabra de Dios debe ser glorificada. En nuestro pasaje, versículo 47 y 48 dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Verso 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y ¿qué? Y glorificaban ¿qué? La palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Los gentiles, no dice judíos, los gentiles dice que se regocijaban al estar escuchando, al estar recibiendo la palabra de Dios, se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser glorificada por ti y por mí como iglesia en todo este 2017. Debemos glorificar la palabra de Dios. Y no solamente por los apóstoles Pablo y Bernabé, sino por los mismos nuevos creyentes que testificaban de su nueva fe en Cristo Jesús alrededor de todas las provincias. La iglesia del Nuevo Testamento crecía mucho porque todos sus miembros hacían o llevaban a cabo evangelismo. Pero ¿qué clase de evangelismo compartían o predicaban? Un evangelismo integral. Un evangelismo integral. ¿Qué es el evangelismo integral? Aquel que no solo se conforma con presentar el evangelio y lograr que el individuo haga una oración como profesión de su fe, sino que le ayuda a crecer, sino que ayuda a desarrollarse aquel individuo para que madure en el conocimiento de la palabra de Cristo. Eso es el evangelismo integral. Hermanos, debemos glorificar a nuestro Dios. Glorificar es hacer lo que ella nos pide. Cuando usted lee su palabra, la palabra de Dios, cuando usted lee su Biblia, la palabra de Dios, y usted entiende el mensaje, usted lo recibe de parte de Dios y usted lo pone en práctica. Donde quiera que esté, en la escuela, en el trabajo, en el vecindario, usted está glorificando la palabra de Dios. Porque está poniéndola en práctica. Está llevando a cabo lo que Dios le está diciendo a través de ella. Si nos invita a confiar en estos tiempos de crisis, al hacerlo estamos glorificando la palabra de Dios. Si la palabra de Dios nos dice y nos invita a no temer, y nosotros en tiempos de crisis no tememos porque sabemos que Dios guardará nuestras vidas en medio de todas estas circunstancias, si nosotros estamos confiados de que Él está con nosotros, vamos a estar glorificando la palabra de Dios. Si la palabra de Dios te está diciendo, ámense los unos a los otros, ama a tu prójimo como a ti mismo, si nosotros llevamos a cabo esta práctica, estamos glorificando la palabra de Dios, porque la estamos obedeciendo. Si Dios nos dice, considérense los unos a los otros para estimularse al amor y a las buenas obras, y si lo hacemos con un corazón sincero, si la palabra de Dios me dice que perdone a mi hermano, aquel que me ha hecho daño, si yo lo hago en obediencia a su palabra, voy a estar glorificando la palabra de Dios. Pero cuando no obedecemos, cuando hacemos un lado el mandamiento de Dios, es como si estuviéramos pisoteando la palabra en lugar de glorificarle. Tenemos que tener presente esto. La palabra de Dios debe ser glorificada por nosotros, constantemente obedecida y practicada en todo lo que ella nos dice. El salmista del capítulo 56, versículo 4 decía, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y ahí mismo en el capítulo 56, verso 10 y verso 11 vuelve a repetirlo. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Iglesia, que entre nosotros se cumpla el deseo del apóstol Pablo. Este es un versículo clave, muy importante. Segunda Tesalonicenses 3:1.
Segunda Tesalonicenses 3:1, ¿qué dice? Repita conmigo, ¿qué dice? Que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Amén. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y cuarto punto, y termino con esto: la palabra de Dios también debe ser difundida. La palabra de Dios debe ser compartida, debe ser difundida, debe ser predicada. Termino con los versículos 49 al 52 de Hechos 13, que dice, verso 49, y la palabra del Señor, que dice, se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron ¿a quiénes? A mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron ¿qué? Persecución contra Pablo y Bernabé. ¿Y qué hicieron? Los expulsaron de sus límites. Entonces Pablo y Bernabé, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios fue difundida. Hermanos, que en este nuevo año Dios nos lleve, Dios nos ayude para que nosotros oigamos la palabra, pero con fe, la recibamos en nuestro corazón y produzca el fruto para la gloria de Dios, y que la glorifiquemos a través de mi obediencia y fidelidad a esa palabra de Dios, y sobre todo la difundamos donde quiera que nos encontremos. Dios nos ha dado una gran comisión, no una gran omisión, una gran comisión para que nosotros la llevemos a cabo en el lugar donde nos encontremos. Hechos 1:8, muy claramente el escritor del libro de los Hechos está hablando y diciendo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿dónde? Empezando en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra de Dios debe ser difundida hasta lo último de la tierra, empezando en nuestra Jerusalén, haciéndolo en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. La palabra de Dios tiene que ser difundida. Pero para que tú y yo la difundamos, tenemos que conocerla, tenemos que aplicarnos a ella para poder compartirla, porque si no tenemos argumentos bíblicos o principios bíblicos que transmitir y que compartir, será vana palabrería lo que estemos compartiendo. Quizás palabras de motivación, quizás palabras, qué sé yo, ¿verdad? Pero no va a ser la bendita y poderosa palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos descuidado leerla, meditarla, aprenderla, memorizarla y compartirla con los demás. Que este 2017 incluyamos esta resolución: leer más la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios. ¿Alguien está dispuesto a hacerlo? ¿A incluir esto? ¿Por qué no te pones de pie?